Rememorar a Lucio de Mare es recatar las invisibles huellas de la historia del tango, como si la música hubiese hundido sus dientes en una carne indefensa. Lucio de Mare fue un compositor, músico y director de orquesta y musicalizador de películas famosísimas. Nació un 9 de agosto en Buenos Aires y llegó a ser uno de los maestros del género. Hijo de padre músico, Domingo de Mare, violinista, fue él quien les dio los primeros pasos, lo guió en los primeros pasos dentro de la teoría del piano, el solfeo, el teclado. A los 6 años, su compulsión por aprender a tocarlo era brutal. También estuvo bajo la tutela de su primo, Luis Ricardi. Su familia vivía hacinada en 2 piezas, y aunque su mamá, Otilia, comenzaba llamando para el almuerzo, en voz baja, terminaba a los gritos advirtiéndole que la comida se enfriaría, y como el niño no aparecía, amenazaba con tirarla. Aún así, el piano seguía escuchándose cada vez más alto. Diría Lucio: creo que nací para la música. Ahora, ¿de dónde me salió? No sé. En aquella época, su papá tocaba con el padre de Francisco Amicarelli, y este le dijo un día: si tu pibe tiene las condiciones que vos decís, yo tengo a un maestro para él. Se trataba del italiano Vicente Scaramuzza, cuyas excentricidades devenían en exigencias a sus alumnos. Si el alumno no tenía las condiciones que él requería, directamente lo echaba. El maestro se encargó de quitarle todos los vicios que Lucio tenía, y cuando cumplió 8 años, el pequeño Lucio de Mare comenzó a ganarse la vida con la música. Ganaba 40 pesos mensuales, trabajando en un cine cerca de su casa, donde hacía también el acompañamiento de películas mudas. Tocaba desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Aún siendo una feroz explotación, lo hacía con especial cariño. Un año después, a los 9, tocaba con el violinista Miramontes, a bordo del vapor de la Carrera, Buenos Aires-Montevideo, haciendo algún que otro viaje de vez en cuando a Asunción. Con el tiempo se fue acercando a la música popular y en 1922, con 16 años, se incorporó al conjunto de jazz de Nicolás Verona. Este hombre, recordaría después, era un bandoneonista bastante significativo dentro de la línea de los músicos. Solían presentarse en el Real Cine de Buenos Aires, donde se estilaba presentar 3 orquestas: la clásica en el foso del teatro, una de jazz en un palquito y la típica en otro. El problema era que Lucio de Mare aún no había llegado a la mayoría de edad y no se permitían trabajar a menores en ese lugar. Entonces le dijo a su madre que empezaría a usar los pantalones largos. Como buena tana, ella pretendía que los usara a partir de los 18. Así que Lucio de Mare no tuvo más remedio que decirle a su mamá: vieja, es un cabaret, no puedo hacer el ridículo. Desde 1924 a 1926 integró otra orquesta similar a la de Eleuterio Iribarren, que se presentaba en el Tabarís. A propuesta de Francisco Canaro, viajó a París con su papá para unirse a la orquesta dirigida por Rafael Canaro y Juan Canaro, sus 2 hermanos. Y es en la ciudad Luz donde estrena sus primeros tangos. En 1927 se separó de los Canaro y a instancias de Pirincho forma con los cantores Irusta y Fugazot el célebre trío Irusta Fugazot de Mare.
Debutaron en París, pero el éxito realmente lo lograrían en Madrid, en el Teatro Maravillas, donde, de recorrer e imponerse en España, el trío recorre con inusitado éxito casi toda América Latina. Debutan en Buenos Aires en el 31 en Radio Stentor y en el cine Broadway. Lucio de Mare componía sus temas solo. Una noche a mediados de 1931, mientras Irusta y Fugazot dormían, se despertó repentinamente, un feroz ataque de insomnio, según él. Empezó a hurguetear entre los libros y encontró Por el camino adelante, de Joaquín Dicenta. Lo musicalizó de un tirón, hasta las 3 de la mañana. Decía: no sé si por facilidad o por la pasión que tenía, me gustaba escribir sobre textos. Por ejemplo, todas las cosas que hice con Homero Manzi fueron sobre sus versos. En una de aquellas giras, debuta en el cine con sus dos compañeros en la película Boliche, en España, 1935. Film en la que hace sus primeras armas su hermano, Lucas, quien más tarde se consagraría como director de cine, con una inmensa carrera. Lucio de Mare componía con tanta fruición que muchas veces ni siquiera le ponía título a lo que tocaba. Una vuelta estrenó un tango que no se tomó la molestia de anunciarlo y durante meses le mandaban a preguntar cómo se llamaba ese tango. Con el tiempo lo tituló Mañanitas de Montmartre y sonaba y suena así.
emparentado por razones de íntima afinidad estética con la escuela romántica nacida con los tangos de Cobián y Delfino, compartió con estos y con el Julio de Caro de Nido de Amor y el Agustín Bardi de Nunca tuvo novio, la línea de las páginas arromanzadas de primera clase, ofrecidas entre 1915 y 1935, periodo del apogeo de esta variedad formal y anímica del tango, desprendida puntualmente del romanticismo. En 1936 lo vuelve a convocar Pirincho Canaro para una comedia musical, la cual había escrito con Ivo Pelay, La Patria del Tango, en el Teatro Buenos Aires. Tenía 30 años y continuaba estudiando música. Al mismo tiempo, formó su orquesta, la que tendría una brillante trayectoria por varios años, imponiendo con ellas sus producciones musicales en Radio El Mundo y luego en nuestra queridísima casa, Radio Belgrano. En 1938 integró por poco tiempo una nueva agrupación que codirigía con el violinista Elvino Bardaro, y ese mismo año formó otro conjunto con el que empezó a grabar. Desde entonces continuó su carrera de músico de tango, tanto como de solista, al frente de varias y diversas formaciones en las que trabajaron prestigiosas figuras del género. Su modo de ejecución, como se habrán dado cuenta, es inconfundible. Sin embargo, fueron de las más sutiles y sentimentales que se podían escuchar en la década del 40. Mañana zarpa un barco, tal vez será su voz, una emoción al pasar, igual que un bandoneón, torrente, dos palabras, dandy, moneda de cobre, Malena. Son solo algunas de las páginas que musicalizó. Con respecto a Malena, De Mare relató en una entrevista que ese tema surgió de una experiencia personal. Una tarde, mientras caminaba por la calle, escuchó a un hombre mayor tararear una melodía. Al acercarse, descubrió que el hombre estaba recordando a su amada, Malena. Y esa escena le inspiró la creación del tango. Apenas llegó a la casa, lo compuso. Ejecutante de sonido y de fraseo inconfundible, ha sido un auténtico dissert en su piano. Por eso, con igual calidad de imaginación y de desarrollo, incursionó en la obra de concepción instrumental con Punto Muerto, hermosísimo tango, Cascarita y Sentimiento Tanguero. Digamos también que tuvo un ciclo de tango en dúo con el bandoneón y piano con Siriaco Ortiz en 1965, en su propia boîte, La Tanguería de Lucio, en la calle Cangallo, hoy Teniente General Juan Domingo Perón, la que trasladara en el año 1969 a San Telmo, a Balcarce y el pasaje Yufra, pero con nuevo nombre ya en San Telmo. Se llamaba Malena. Si pasan por esa esquina podrán ver la placa que aún lo recuerda. Dice Malena al sur, y este fue el solar donde levantó Lucio de Mare su épico negocio. Musicalizó numerosas películas argentinas, en especial la que dirigió su hermano, como dijéramos al principio, Pampa Bárbara, Su mejor alumno, La Guerra Gaucha, etc. La primera que musicalizó fue en el año 36, Ya tiene comisario el pueblo, de todas ellas. Lucio de Mare falleció un 6 de marzo de 1974, a las 3:25 de la mañana, en el sanatorio donde había sido internado
semanas antes. Tenía, y creo que podemos decir apenas, 67 años. Como broche de este territorio secreto del tango, escucharemos Pena de Amor, de Jorge Argentino Fernández y José María Contursi. No me pude contener, hubiera puesto, de hecho, Malena, por ahí lo estén esperando ustedes, pero no me pude contener porque lo canta nada más y nada menos que Raúl Verón. Y Raúl Verón y Lucio de Mare hicieron una de las duplas icónicas del tango argentino, Pena de Amor. Acrecienta mi dolor, la tristeza de estar solo. Yo quisiera reaccionar y arrancarme este querer que me mata poco a poco. Pero cómo he de olvidarla, me hacen falta sus caricias y es un fuego su recuerdo que consume hasta mi vida. He tratado de calmar esta fiebre en otro amor, pero no puede ser. Todo me habla de su olvido, si ella viera cómo estoy, desgarrado y abatido, la reclama sin cesar mi pobre corazón, agotado por la pena que reflejo en el lugar. He perdido hasta las fuerzas para poderla llorar. Pero cómo he de olvidarla, me hacen falta sus caricias y es un fuego su recuerdo que consume hasta mi vida. He tratado de calmar esta fiebre en otro amor, pero no puede ser.